Hola, mi nombre es Christopher Eames Carpenter. Soy un ciudadano con doble nacionalidad argentina y estadounidense, residente en la Argentina. La revolución de los Estados Unidos no se ganó en absoluto de la manera que suponen ni los padres ni la mayoría de los niños de edad escolar norteamericanos. Se ganó con el apoyo de los franceses, españoles y de otras nacionalidades. Este estudio de aficionados, que está realizado después de una extensa investigación, tiene imágenes que he podido volcar en forma muy vaga y se centra en el apoyo que los vascos dieron a la revolución de los Estados Unidos, fundamentalmente los vascos españoles, una especie de subconjunto dentro de un subconjunto. Los vascos, a mediados del siglo XVI, tenían raíces de pescadores y balleneros en la región de la costa noreste de América del Norte. Como típico norteamericano, nunca hubiera investigado esto, si no hubiera conocido en la Argentina a un descendiente del almirante francés François de Grasse, lo que me hizo comenzar a investigar en esta historia. En esta presentación veremos un poco, solo un poco, de cómo los españoles trabajaron juntos, por ejemplo, en relación a una recaudación de fondos españoles en Cuba para François de Grasse y George Washington en la batalla de Yorktown. Hay también una relación con la revolución basada en la invasión de las Islas Malvinas, Falkland Islands, por parte de los británicos en 1770. En esa época los españoles en América del Sur se unieron con los franceses para combatir a los británicos. Los reyes Luis XVI de Francia y Carlos III de España, Borbones los dos, tenían intereses comerciales muy importantes que se veían obstaculizados por la hegemonía inglesa y el ataque inglés a las Malvinas Falkland. Por lo que estas dos fuerzas, francesas y españolas, se unieron contra un enemigo en común. Se consideraron para este trabajo personalidades que predominaron en la acción revolucionaria y un libro acerca del tema que trata sobre espionaje y sobre el comercio francés y español que influyeron en la realización y victoria de la Revolución estadounidense. Lo que quiero demostrar es el apoyo que los vascos brindaron a la guerra exitosa de la independencia de Estados Unidos. Sin ellos, este éxito no hubiera sucedido. La imagen de la pantalla es de Juan Miralles, nacido en España en 1713, que estando en Filadelfia cayó enfermo y fue atendido en la casa de George Washington por su mujer, Martha Washington. Miralles es uno de los vascos destacados sobre quien nos vamos a detener junto con Luis de Unzaga y Amezaga y Diego de Gardoquí, siendo este último una pieza fundamental en su relación con los pescadores del norte. La familia de Miralles era de Bearne, de una zona antigua vasca ubicada en la montaña de los Pirineos, en donde tienen una casa solariega. El abuelo de Juan, Santiago, fue secretario del rey en la Cancillería del Reino de Navarra y tenía el dominio Manot cerca de Monain. Juan llegó a Cuba en 1740. Juan Miralles era socio comercial de Robert Morris, considerado uno de los primeros banqueros de la colonia y firmante de la Declaración de la Independencia. Leí que él, junto con otros aportantes, según el Hispanic Council, recaudó fondos en oro por valor de $300 millones en los valores de hoy y envió los fondos a George Washington para mantenimiento de sus tropas. Al margen de los vascos españoles, su nombre, Oliver Pollock, nacido en Irlanda pero considerado de Carlisle, Pensilvania, también participó. En la diapositiva se verá una imagen del programa de educación monetaria del gobierno de los Estados Unidos sobre la evolución, la historia de cómo se diseñó el símbolo del dólar estadounidense. En esta diapositiva se ve otra imagen,
de un billete real de 1780 con el diseño de un dólar español acuñado. Luis de Unzaga y Arnezaga, vasco y amigo de Oliver Pollock, como dijimos, nacido en Irlanda pero considerado de Carlisle, Pensilvania, que junto con Robert Morris y Juan de Miralles ayudaron con sus aportes de dinero a los colonos. Miralles era primo de Diego de Gardoquí, nuestro protagonista principal en esta historia, y también era cuñado de Bernardo de Gálvez, a quien se le otorgó ciudadanía póstuma por parte del Congreso de los Estados Unidos en 2014 en reconocimiento por su ayuda a los colonos en su lucha por la independencia. Luis de Unzaga, como se mencionó, suministró armas y dinero para los colonos. Fue gobernador de Luisiana durante el período 1770-1777. Se le atribuye el haber formado el primer sistema escolar público bilingüe francés-español en Luisiana en 1771. Tuvo una participación importante en el traslado de armas desde España a través de Venezuela para que les llegara a los colonos. De alguna forma, para certificar lo mencionado con respecto de las armas, en la web de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos se menciona a los vascos a través de un certificado de acciones de la Real Compañía Wipucoana de Caracas, dando certeza de su participación en la independencia. Ahora hablemos de nuestro protagonista estrella, Diego de Gardoquí, nacido en Bilbao en 1730, segundo hijo de José de Gardoquí. Nunca fue una persona que trabajó en el gobierno ni tampoco fue militar. Así todo, posteriormente sería designado para cargos diplomáticos muy importantes. Fue después de haber realizado un servicio significativo en el servicio internacional, por ejemplo, como el primer embajador de España en Estados Unidos. Joseph de Gardoquí and Sons, o sea, José de Gardoquí e Hijos, era un negocio nuevo que fue creado a mediados del 1700. A los 14 años aproximadamente, en 1750, Diego fue enviado a Londres como aprendiz de George Haley, director de la Compañía de las Indias Orientales. Como comentario al margen, Alexander Hamilton, con 14 años, también fue en el Caribe, en esta época, aprendiz en comercio internacional. Gardoquí fue aprendiz de George Haley, quien después de la guerra financió los negocios de exportación e importación de Alexander Hamilton y de John Hancock. Información obtenida de un importante libro de Larry D. Ferreiro, Brothers at Arms, por el que estuvo nominado para el premio Pulitzer en 2017. Una clave para entender a Haley es su relación con John Wilkes, su cuñado, que era Lord Mayor de la ciudad de Londres y archienemigo del rey Jorge III, y fue más tarde partidario de la independencia americana. El padre de Diego de Gardoquí, José, tenía permiso para importar bacalao desde Inglaterra y desde los Estados Unidos. Diego, conocedor del idioma inglés, fue puesto a cargo de la compra y venta de bienes de los colonos, principalmente en Marblehead, Beverly, Salem y Boston en Massachusetts. A fines de 1774, Jeremiah Lee, uno de los comerciantes de pescado más destacados de la región, junto con George Cabot, Robert Hooper y Elbridge Gerry, enviaron una carta a Joseph de Gardoquí and Sons, radicado en Bilbao, solicitando en forma urgente armas y pólvora, a lo que Gardoquí respondió en febrero de 1775 que les enviaba 300 mosquetes y 600 pares de pistolas. Esta solicitud habría llegado antes de la batalla de Lexington y Concord, sumadas a las armas llegadas en julio, como se lo mencionó Elbridge Gerry a James Warren, siendo este último presidente del Congreso Provincial
de Massachusetts y pagador general del Ejército Continental. Según el sitio www.mountvernon.org, dedicado al hogar y legado de George Washington, esta fue la primera ayuda extranjera recibida por la Revolución Americana. O sea, como se mencionó en la introducción, los vascos desde mediados del siglo XVI estuvieron en esta región desde Massachusetts hasta Terranova. Se considera que tuvieron buenas relaciones con los primeros pueblos, o sea, con los pueblos aborígenes de la región, así definidos por el Museo Canadiense de Historia. Hubo numerosas guerras de gran escala a principios del siglo XVIII que Inglaterra ganó en gran medida enfrentándose a las otras grandes potencias europeas como España y Francia. Estas fueron llamadas la Guerra de Sucesión Española, que terminó con el Tratado de Utrecht, en los primeros años de la década del 1700, la Guerra Franco-India o la Guerra de los 7 Años, que terminó con el Tratado de París en 1763, sin contar otros conflictos costosos como la Guerra de la Oveja de Jenkins. El Caribe era el centro de la riqueza comercial internacional para Europa en ese momento. Los propietarios de plantaciones de azúcar en el Caribe, que tenían un fuerte lobby en Londres, ya estaban protegidos fácilmente a expensas de los pescadores de la zona. Inglaterra pretendía que los costos de las guerras no sean asumidos solamente por ellos, sino también por los colonos basándose en la protección que les otorgaban tanto los pescadores como al comercio del azúcar. John Winthrop, gobernador de la Bahía de Massachusetts, demostró la importancia de España como cliente importante del bacalao seco de la zona. Esto lo señaló Christopher Magra en su libro Sumado a la acción de un ministro de la Old North Church en Marblehead, defensor de los colonos y que los incentivaba a que se involucren en la pesca como medio de vida para ellos y así no solamente llegar a fin de mes, sino para poder defenderse ante la exigencia de los ingleses. Magra a menudo se refería a cómo los colonos hablaban de la buena moneda española o especie española, dinero que se podía obtener en la exportación del bacalao. Estos clientes del bacalao, especialmente del norte de España, serían absolutamente vitales para el apoyo financiero y militar de la Revolución estadounidense. Además, los españoles y los franceses no solamente estaban unidos por el comercio con las colonias, sino también por razones geopolíticas que surgían de las guerras que juntos combatían contra los ingleses. Los ingleses fueron brutales a través del Tratado de Utrecht, que resultó especialmente favorable a ellos. A través del Tratado de Utrecht y el Tratado de París de 1763, Inglaterra presionó a los colonos con un sistema impositivo que casi destruye la pesca, lo cual se salvó en parte por el contrabando. El Tratado de París limitó el acceso a la pesca. Algunas de las medidas fueron directamente brutales, castigando a los pescadores con la cárcel o la esclavitud. Los colonos del norte y su negocio de pesca tenían poca representación en el Parlamento inglés, a diferencia de los propietarios de las plantaciones de azúcar del Caribe, en una parte importante ingleses, que por este motivo se vieron muy favorecidos por las leyes. Samuel Eliot Morison, famoso historiador de Massachusetts, dejó documentado lo siguiente. Boston vivió y prosperó haciendo buen uso de su acceso al mar. El intento del Parlamento de excluir por completo a Boston del elemento que lo hizo grande fue un castigo comparable a la destrucción de Cartago. La situación estaba realmente complicada en Marblehead. Un grupo de la Marina inglesa intentó presionar para que los colonos hicieran el servicio naval. Como consecuencia de ello, uno de los pescadores de Marblehead mató a un teniente inglés. Esto llevó a un caos y mucha presión sobre los pescadores en Marblehead y en otros lugares. Según Magra, el joven abogado John Adams Jr.
logró que se retiraran los cargos contra el pescador de Marblehead, considerando que el homicidio fue en defensa propia. John Adams argumentó que los estadounidenses tenían derecho a defender su libertad. La diapositiva aquí es la réplica del barco HMS Rose. A dicho barco lo abordó Pickpacket en el puerto de Marblehead. Dicha réplica se encuentra ahora en San Diego, lo que da a entender que dicho barco navegó mucho. En la Sociedad Marítima Nacional, Magra hizo una muy buena presentación sobre el caso Pickpacket. El azúcar no fue importante solo por el tema del contrabando, sino también lo fue contra toda la industria relacionada con el Caribe, como el bacalao de descarte. La trata de esclavos combinada con el azúcar existió mucho antes de la aplicación de las leyes británicas contra los pescadores coloniales. Pero dado que se favoreció el comercio del azúcar sobre el pescado, es razonable suponer que el comercio del azúcar fue mucho más abundante que del pescado. Esto derivó en la industria del ron a través de las destilerías, fundamentalmente en Medford, Massachusetts. Esta industria no fue obstaculizada por las restricciones parlamentarias, ya que los propietarios de las plantaciones azucareras eran de origen británico en parte y, como ya se mencionó, gozaban de un buen lobby en Londres. El intercambio era la venta de bacalao de descarte a los propietarios del Caribe para alimentar a sus trabajadores por azúcar. Junto a Diego de Gardoquí hubo otros vascos que realizaban el comercio de la pesca, tales como Ventura, Francisco Gómez de la Torre y Nicolás Carlos Villavaso, que trabajaron con Robert Hooper, George Cabot y Jeremiah Lee, Elbridge Gerry, y es muy importante mencionarlos para que conste su apoyo. En la pantalla se ve lo que se llama el bacalao sagrado, que se halla en la Cámara de Representantes de Massachusetts, un símbolo del poder de esta industria en la fundación del Estado. Ahora debemos retroceder para volver a los vascos del sur. Juan Miralles, junto con Diego de Gardoquí y Luis de Unzaga, eran las personas que se aseguraron que las armas preparadas por Diego de Gardoquí en España pudieran llegar a América. Esto se logró gracias a los empresarios vascos radicados en el sur, a quienes a su vez contaban con la ayuda de un distribuidor de armas, un vasco vinculado a Venezuela, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Subieron por Luisiana y además del Mississippi, utilizaron otras rutas. Aunque Miralles ya había fallecido cuando ocurre la batalla de Yorktown, él fue quien tenía el vínculo con los banqueros Oliver Pollock y Robert Morris. Se le atribuye a Miralles haber aportado $340 millones. Pero así todo, George Washington necesitaba refuerzos para la batalla de Yorktown y fueron los españoles de Cuba y el almirante francés François de Grasse quienes recaudaron fondos para Washington. Los de Cuba, en una sola tarde, recaudaron $6 millones para esta batalla. Aquí hay un mapa cortesía de la Sociedad de Cincinnati que conmemora la batalla de Yorktown. El mosquete español también vino de ellos, al igual que el primer mapa que muestra Canadá y Massachusetts. Y esta imagen de Martha y George Washington también es cortesía de ellos, y lo muestro porque fue Martha quien cuidó a Miralles al momento de su muerte. George Washington fue el que presidió su funeral. Un sobrino de Juan Miralles, Pedro Casanave, vasco nacido en Navarra, España, era el jefe masón de la ciudad de Georgetown, en donde Washington puso la piedra fundamental de la Casa Blanca el 13 de octubre de 1792. Esta imagen se obtuvo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los vascos españoles y los fundadores de la Revolución estadounidense se mezclaban constantemente. En el asunto Pickpacket, el abogado John Adams de Massachusetts defendió al pescador de Marblehead en los tribunales y se refería más tarde a los fueros vascos
un término que pertenece a las leyes españolas. John Adams fue uno de los 3 firmantes del documento final de la Revolución de los Estados Unidos contra los británicos. Vean en la pantalla el artículo 10. El artículo 3 trata sobre los derechos de pesca de los Estados Unidos desde Terranova hacia el sur. Aquí es donde los vascos habían estado desde al menos el año 1500 trabajando con los pueblos originarios y después en Nueva Inglaterra a partir del 1600. Allí en Nueva Inglaterra los vascos trabajaban con los colonos. José de Gardoquí e hijos, con Diego de Gardoquí como líder, trabajó muy de cerca con los de Marblehead y Salem, señores Hooper, Lee, Cabot y Jerry. Quiero agregar algo. Aunque no soy un experto con respecto a los vascos como pueblo, entiendo que es un pueblo europeo que nunca tuvo la esclavitud, nunca dejó afuera a las mujeres en cuanto a heredar la corona, era una nación que siempre podía tener una mujer como gobernante. Y eran bravos guerreros. Muchas gracias.